Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Era un pecado preocupar a un amante tan hermoso y considerado. De verdad que no es nada. Shen Shonyu dudó un momento y explicó en voz baja. Fue esa cosita la que me pateó. Wang Jong no entendió al principio, pero al ver a Shen Shunyu sonrojarse levemente, se dio cuenta de que estaba hablando de Peanut. La sonrisa de Enigma se volvió aún más dulce y brillante. Su delgada palma presionó suavemente el abdomen de Alfie y dijo con tono de reproche: Ah, Peanut no es obediente, es muy travieso. El abdomen bajo su palma estaba tenso y ligeramente abultado. Si no lo palpas con cuidado, no sabrás que hay algo de vida escondido debajo. Cuídate, dijo Wang Jong con ternura, tranquilizando al bebé con un tono que solo los bebés pueden usar. El rostro de Shen Shonyu se sonrojó de repente y apartó la mano de Wang Jong con torpeza. Vuelve y siéntate, no hables con ese tono tan cursi. ¿Ah? Preguntó Wang Jong alargando el tono. ¿Es cursi? Muy cursi. Shen Shonyu se sonrojó, se obligó a mantener la calma y se metió la comida del plato en la boca sin expresión alguna. Wang Jong se recostó en su asiento obedientemente y pronto las feromonas relajantes con aroma a orquídea llenaron suavemente toda la habitación. La tensión de Shen Shonyu se relajó y su estado de ánimo, particularmente irritable debido a los frecuentes movimientos fetales, también se calmó. A la mañana siguiente, temprano, el responsable comercial de Shengfang Biology y el director técnico de XS Group mantuvieron una reunión de 9 horas. La reunión giró principalmente en torno a cómo ambas compañías podrían profundizar su cooperación en la tecnología de tijeras genéticas. El joven presidente de Shengfang Biology asistió a la reunión y escuchó todo el proceso, pero Shen Wenlang de XS Group estuvo ausente por asuntos personales. Eran las 11:15, un cuarto de hora antes de la hora acordada. Como invitado, Shen Wenlang llegó temprano al restaurante. Tras esperar pacientemente más de 20 minutos, finalmente llegó Gao Min. Era un hombre de mediana edad con chaleco y zapatillas. Mascaba chicles, se peinaba y derribó la puerta de una patada. Era muy diferente a como Shen Wenlang imaginaba que sería el padre de Gao Tu. Hola. Shen Wenlang se levantó con dignidad. Soy Shen Wenlang, jefe de Sheng. Hola. Gao Min le tendió la mano. Gracias por cuidar de mi hijo Gao Tu. Donde Shen Wenlang le estrechó la mano a Gao Ming, demostrando su impecable cortesía en situaciones sociales, y preguntó cortésmente: Disculpe, ¿dónde está Gao Tu? ¿A él? Gao Ming sacó una silla y se sentó. Quedé con él a las 12:30. Shen Wenlang frunció el ceño ligeramente. No le gusta la forma de hablar y actuar del hombre frente a él, pero pensando que el padre de Gautu, quien lo trajo al mundo, reprimió su disgusto y preguntó: ¿No dijiste que eran las 11:30? Somos nosotros. Gao Min sonrió y dijo: Hay algunas cosas que quiero hablar contigo a solas. El tema de Gao Min no era muy interesante. Solo preguntó sobre el salario de Gautu y el motivo de su renuncia. Al principio, Shen Wenlang lo trató distraídamente, hasta que de repente Gao Min habló de la vida amorosa de Gao Tu y finalmente centró su atención. Gao Tu es un chico que se pasa el día callado y nunca ha sido popular desde niño. Me sorprendió saber que tenía una cita. Al oír esto, Shen Wenlang bajó los brazos, que siempre había estado cruzados sobre el pecho, se inclinó ligeramente y preguntó: ¿Sabes que estás saliendo con alguien? Sí. Gao Ming cruzó las piernas, estiró los brazos para alcanzar el cenicero y exhaló un aro de humo antes de continuar. Lo supe hace poco, pero viendo al jefe Shen,
Parece que lo sabía desde hace mucho tiempo. Miró a Shen Wenlang intentando encontrarle un defecto en el rostro. Anoche, Gao Ming pensó en ello toda la noche. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. ¿Cómo podía Shen Wenlang, un jefe tan importante, llamarlo personalmente para hablar con una empleada que había renunciado? Durante la llamada, el hombre millonario de la ciudad de Jianghu insistió varias veces en que había algo importante que quería confirmar personalmente con Gao Tu.